Mapuche Kimun Radio, sabiduría de la gente de la tierra. Nehuengen Nizungun, Pumapuche Zomó, Gualmapumeu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Mari Compuche, Alcutulelu, Quintulelu, Tufachi, Amulzungue, Mapuche, Kimun Radio, Piñelu, Peumanguele, Cumel, Caleimun. El deseo de que se encuentren bien. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mapuche Kimun Radio. Damos inicio al capítulo de hoy de nuestro programa. Mi nombre es Mara Colinao y estoy junto a Milamien Ailín, Pirengüen Aigüen, Chumley, Milamien. Maimari Lamien, Maimari Compuche, Alcutulelu, Tainzungu. Te fachi amul sungu wemeu, que vel calen, ya fue lo que len, ando bien, muy bien, con ganas de comenzar en este espacio que creamos en forma conjunta. Fele y también contentas de que esté lloviendo, Magungei, en la Guaría, está lloviendo desde tempranito, está muy lindo el día, así que bueno, nos acompaña Nehuen para poder contarles todo el trabajo que hemos realizado de manera colectiva, como decía Milamien. Tenemos preparado un programa más que interesante, como siempre, con las voces de las mujeres de los territorios. Vamos a saludar primero al equipo: Fabián Paredes en la operación de radio, Natalia Colinao en la asistencia en piso, nuestros compañeros Santi Eney, Orlando Enriquete, Juan Pablo Salas, Eli Martín en el control de televisión. Y por supuesto, antes de comenzar cualquier cuestión, saludamos a quienes nos retransmiten, porque nos escuchan en diferentes territorios, gracias a que se hacen eco otros canales de televisión y emisoras de radio. Así que comenzamos saludando a la gente en Furilovche, porque allí estamos saliendo a través de Walking Tun TV los días viernes a las 20 horas, repiten los días martes a las 14 a través del canal 2 de aire y canal 10 de ABC Videocable. Por Radio FM Pocahuyo, la 91.1 de San Martín de los Andes, los viernes a las 18 horas. También agradecemos a Radio Melodía de Villa Langostura, la 97.7, a la FM Radio Municipal 88.7 de Aluminé. Le vamos a mandar un saludo, le vamos a agradecer también. Queremos plantearles también la posibilidad de seguir comunicados y poder seguir transmitiendo, así que nos vamos a estar comunicando por allá. Fele, y así también salimos a través de la radio. Ahora, en este momento, estamos saliendo a través de Aluminé Televisión, Lemoria, Compulamien, que nos están viendo, escuchando desde aquel territorio. En Piedra del Águila estamos saliendo por 87.9 FM. En Guayquiñelo, en provincia de Río Negro, estamos saliendo a través de Radio Eco 104.7 y se sumó Radio Quimunche del Balsa Las Perlas, así que contentas también de poder estar en ese Mapu, así como en la radio comunitaria Los Coigües de Furilovche. Así que todos saludados para dar inicio ya al programa del día de hoy. También tenemos mucho material, como siempre, nuestras Lamien han trabajado desde sus territorios para poder compartirnos, diferentes miradas sobre el Mapuche Kimun. En este caso, estuvimos conversando con nuestra Lamien Chalcán Nahuelayinco, que desde el territorio pehuenche estuvo conversando con Adriana Cerrudo, quien es la coordinadora de la modalidad de educación intercultural bilingüe, para contarnos cómo se viene implementando esta modalidad a nivel nacional y los avances en los últimos años. La escuchamos. Mai Compuche, Alcutulelu, Tufachi Zungu, Peumanguén, Cume Antú, Pulamien, espero que estén todos muy bien. Me comunico con ustedes en esta oportunidad transmitiendo desde territorio Huiliche, desde la localidad de San Martín de los Andes, y aquí estoy con la entrevistada de esta semana, que es Adriana Cerrudo. Ella es coordinadora de la modalidad de educación intercultural bilingüe a nivel nacional, con quien vamos a estar compartiendo sobre lo que se viene trabajando a nivel nacional desde la modalidad, pero sobre todo también porque ha finalizado la primer corte de la actualización académica en educación intercultural bilingüe, lo cual es algo maravilloso y bueno, vamos a compartir en la charla con ella. Mari Ñaña. Mari, muchísimas gracias María por la invitación, y bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes están allí escuchando. Soy antropóloga de profesión
y hace más de 20 años, ya casi 30, debo decir, que trabajo con comunidades indígenas de mi provincia, de la provincia de Salta, específicamente en educación intercultural bilingüe y específicamente también en la formación de docentes indígenas. Pelé y Adriana, bueno, ¿podrías comentarnos un poquito cuáles han sido los principales avances de la modalidad de IB en el plano nacional estos últimos 2 años? Bueno, nosotros la verdad es que venimos de 2 años complejos, o sea, el cambio de gestión nos agarró justo en el medio, digamos, también de la pandemia. Nosotros durante los 4 años anteriores de la gestión anterior no estábamos presentes dentro de la estructura del Ministerio Nacional, porque el gobierno anterior básicamente quitó a niveles y modalidades de la estructura del Ministerio Nacional, entonces nos tocaba volver a armar esa estructura, barajar y dar de nuevo respecto a la modalidad de educación intercultural bilingüe, que en un principio la habían puesto, digamos, en conjunto con la educación rural, después eso se desarmó porque, bueno, no tenía sentido político-pedagógico tener a las modalidades de educación intercultural bilingüe y de educación rural juntas. Entonces, a partir de allí, sí, digamos, nos abocamos uno de los componentes principales que tiene la modalidad es la participación indígena. Entonces, los primeros convocados en ese momento fue el Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, con quienes el Ministerio, digamos, tiene un compromiso por resolución desde el año 2010. Como modalidad tenemos siempre esa tríada de participantes, ¿no? Ministerio Nacional, ministerios provinciales y los pueblos indígenas. Entonces, eso, digamos, lleva su tiempo de articulaciones y de cuestiones. Nosotros tuvimos allí nuestro primer encuentro federal virtual en ese momento, como en febrero del año 2021, ya con, digamos, algunas necesidades de líneas de acción, ¿no? Bueno, una la cuestión de la participación indígena, otra la cuestión de la formación de docentes, que siempre es un tema, el otro la cuestión de materiales educativos. Entonces, si yo tengo que pensar cuáles han sido los avances de la modalidad en el plano nacional, una tiene que ver con consolidar dentro de la propuesta formativa del Infod a nivel nacional, de la propuesta de formación continua, la perspectiva de interculturalidad y bilingüismo dentro de las ofertas, digamos, de postítulo y también dentro de las ofertas de tramos y cursos. Lo otro, digamos, que nosotros pudimos lograr ya en el año 2022 fue poder elaborar también materiales en lenguas indígenas dentro de lo que es uno de los programas señeros del Ministerio de Educación de la Nación hoy por hoy, que se llama Libros para Aprender, que es un programa que llega a todas las escuelas del país y que durante 2022 se produjeron, además de los manuales que se reparten en todas las escuelas y a todos los estudiantes de inicial, primario y secundario, se generó una línea para primaria específicamente que se llama la serie Historias por Leer, que son, digamos, obras literarias de autores de la literatura infantil muy conocidos. Son 14 obras, de las cuales 6 de esas obras se tradujeron en 5 lenguas indígenas: el wichí, el com, el guaraní, el mapudungún y el quechua. Y esta selección, digamos, de lenguas se hizo en base a la cantidad, digamos, de hablantes que tienen esas lenguas dentro del sistema educativo, ¿no? Y la verdad es que tuvo mucho eco, bueno, participaron traductores indígenas también de esas lenguas que fueron seleccionados en articulación con las coordinaciones provinciales y que, por otro lado, digamos, eso implica también la presencia de los pueblos vivos en los territorios donde esas lenguas se hablan. Las cosas más importantes que hicimos en este tiempo tuvo que ver con estas 2 grandes cuestiones, pero que tienen sus desprendimientos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, nos estamos preparando para grabar esas obras en formato de audiolibro, porque quizás van a llegar escuelas donde esas lenguas no necesariamente se hablen, y se necesita la versión oral, ¿no? Porque también son lenguas de tradición oral, también para que aparezcan en la página web del Ministerio junto con la obra escrita que les va a llegar, pero que también va a estar en formato PDF en la página web de nuestro Ministerio. Así que bueno, esas de las grandes cosas y los avances que
en este momento estamos trabajando más fuertemente. Mapuche, Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bien, escuchábamos entonces a Adriana Cerrudo, la coordinadora de la modalidad de educación intercultural bilingüe, haciendo referencia a los avances en la implementación de esta modalidad a nivel nacional, ¿no? Nosotros queremos decir que hay que territorializar también esa cuestión de cómo se implementa el derecho a la educación intercultural bilingüe en los distintos territorios, teniendo en cuenta que a nivel nacional hay más de 40 pueblos indígenas, que como decía también hay un importante proceso de revitalización del Mapuzungún, pero aparte también una necesidad concreta que los pueblos originarios están planteando a lo largo del territorio es la importancia de que haya más Quimeltufe, le decimos nosotros acá, en otros pueblos le dicen de otra manera, que son los educadores y educadoras indígenas. En este caso, los Quimeltufe son las educadoras mapuche, que también puede haber un financiamiento apropiado, ¿no?, para el desarrollo y la implementación de la educación intercultural bilingüe, y principalmente que se tome en valor el conocimiento indígena, ¿no?, que ocupa realmente ese lugar, y bueno, para eso es necesario justamente ese compromiso, ¿no?, de los estados, de las instituciones, y hay de este lado, del lado de los pueblos originarios, también un avance muy grande en elaboración de propuestas para poder también implementar ahí como esa apertura, ese compromiso también con el desarrollo de las propuestas de educación intercultural bilingüe. Y justamente vamos a tener una invitada que, bueno, es parte de la universidad, acá en el territorio de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Ciencias de la Educación, para poder también profundizar, ¿no?, en qué implica hablar de la interculturalidad en educación y, bueno, en distintos ámbitos. Feleila, bien. Bueno, les invitamos entonces a que nos envíen mensajes de texto, a que sigan con nosotras hasta las 10 de la mañana. Estamos compartiendo esta información, estos conocimientos. Se pueden comunicar al 299-527-2958 y nos vamos a una pausa musical. Mueve el mate, dice lo banco. ¿Te parece? Sí, le mismo. Y si quieres Neguen, ponele Merken. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Sacarla, es el momento de mente activarla. Listo el agua, voy a calentarla. Hierba preparada para succionarla. Ey, saborearla. Amargura así traspasarla. Ingerir para digerir, vida activarla. Sonrisa grande, vida relajarla. Ey, todo germina cuando hay sonrisa. Todo termina pero nada finaliza. Mente campesina en gueto se desliza. Mates medicina con poleo o melisa. Rompiendo la rutina, alma se tranquiliza. Tostada mi harina, nuevo como hortaliza. Como agua cristalina, mi ser se moviliza. Mentaliza, empatiza, tu piu que mapuchiza. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Mate con limón o con menta. Con aguardiente pa'l frío la tormenta. Mate leche pa' que Neguen coseche. Mate lavao para los pichiqueche. Mate con cedrón o con miel. Yo tomo mate amargo en Pudahuel. Mate con naranja o con laurel. Mate con pomelo pa' subir el nivel. Ármate y amate. Combate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate. Jaque mate, may. Ármate y amate. Combate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate. Jaque mate, Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Tam. Mueve el mate para activar.
Lamngan luangko, kinya mate tu ayu, mate tu iche thoi kuma amu kinu sam. Papai, mate tu ayu chiu. Felei. Con jengibre, boldo, manzanilla, pa' conversación de la gente sencilla. En tierra charrúa, guaraní, en Puelmapu, Mulumapu con tus buení. Mate pa' privado de libertad, como mapuche que injustamente están. Mate pa' el campo y la ciudad, se va dando la veracidad. Mate pa' que lo malo mate, mueve el mate, mueve el mate. Mate pa' que lo malo mate, hasta la última chupa del mate. Mate pa' que lo malo mate, mueve el mate, mueve el mate. Mate pa' que lo malo mate, hasta la última chupa del mate. Pásame el mate que yo quiero matear, mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Time, mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear, mueve el mate para despertar. Así sale el Kumen Time, mueve el mate para activar. Escuchábamos a Luanco aquí en Mapuche Kimun Radio y nos vamos a trasladar al territorio Pehuenche Lamien porque allí realizaron un trabajo colectivo sobre información la comunidad Puel y catalán para poder contarle a la audiencia sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación a la participación de las comunidades en las decisiones políticas en lo que ha sido la municipalización de Villa Pehueña. Escuchamos. Mari Compuché, Peumangele Kumemi Aguaymun. Material informativo sobre fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antecedentes. Es un juicio que comenzó en el año 2004 cuando la comunidad catalán, junto a la Confederación Mapuche Neuquina, denuncian de forma conjunta la inconstitucionalidad de la Ley 2439 de creación del municipio de Villa Pehueña sobre territorios de las comunidades mapuche. Derechos vulnerados. Al sancionar esta ley 2439, el Estado provincial no respetó el derecho constitucional convencional de consulta previa y de participación. Por eso surge la oposición de la comunidad catalán a la creación del municipio de Villa Pehueña en aquel entonces. Entendemos que el Estado provincial no ha oído a los pueblos y comunidades alcanzadas por dicha normativa, con carácter previo a su sanción, ni tampoco ha contemplado la creación de mecanismos apropiados y adecuados que aseguren una participación permanente en el diagrama de gobierno municipal creado. Por lo tanto, vemos omitido el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural del pueblo mapuche en estos territorios y también vemos vulnerado el derecho al proceso de consulta, tal como lo establece el Convenio Internacional 169 de la OIT que la Argentina ha ratificado. Y también ha sido consagrado en los artículos 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, entre otros. Instrumentos internacionales como es el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que también es referido en el artículo 53 de la Constitución de la provincia de Neuquén. ¿De qué se trata el fallo? La Corte Suprema de la Justicia de la Nación emitió un fallo trascendental. 17 años más tarde, en abril del 2021, dictaminó la sentencia a favor del pueblo mapuche. En este fallo, la Corte Suprema dice expresamente: condenar a la provincia del Neuquén a que en un plazo razonable y en forma conjunta con las comunidades indígenas establezca una mesa de diálogo para que implementen la consulta que fuera omitida y diseñen mecanismos permanentes de participación y de comunicación, para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que la involucren, y adecuar de este modo la legislación en la materia conforme a la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Actualidad.
Hasta la fecha se han realizado 4 instancias en relación a la mesa de diálogo, sin tener mayores avances hasta el momento. Dicha mesa es conformada por Fiscalía de Estado, en representación del Estado provincial, las comunidades mapuche, catalán y puel, y la Confederación Mapuche Neuquina en el marco del Consejo Zonal Pehuenche. Por último, el municipio de Villa Pehueña, sumado posteriormente. El objetivo de esta mesa de diálogo es diseñar en forma conjunta los mecanismos permanentes de participación institucional y comunicación, de modo que las comunidades originarias puedan intervenir en la determinación de las políticas y decisiones municipales de forma directa. Perspectivas. Como comunidades mapuche involucradas, es nuestro compromiso y responsabilidad producir los cambios que sean necesarios en los diferentes estamentos estatales, reconociendo que nuestro país es un Estado intercultural que está obligado a garantizar que sean respetadas nuestras propias maneras de representación e institucionalización. De la misma forma, en este paradigma, aplicar el derecho a la consulta previa, libre e informada y de participación. Por último, decir que el proceso que nos ha tocado vivir permanece latente en nuestra memoria como una injusticia histórica más que debe ser reparada. Feimuten, Peucayal Compuche. Los Puel, los Catalán. Comunicado en el marco del fallo jurídico por la municipalización de Villa Pehueña. Mapuche, Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Seguimos en Mapuche Kimun Radio, estábamos escuchando las palabras de nuestros lamien del territorio pehuenche principalmente para, bueno, hacer visible esta situación, ¿no? Lo que demanda la justicia y también que pueda comenzarse a aplicar este derecho que tienen las comunidades a la participación política lamien. Pelé lamien y bueno, continuamos con más información. Específicamente en relación a lo que está pasando en Jujuy, hay mucho compromiso y presencia de los comunicadores y comunicadoras indígenas que están haciendo toda la cobertura de lo que es toda la represión, el proceso de vulneración, también esta cuestión de la vulneración de los derechos. Y ahí, bueno, se está organizando ante esta situación una red de comunicadores y comunicadoras, ¿no? Y bueno, Romina Yelendía nos acercó información sobre una medida que tomaron como comunicadores y comunicadoras indígenas que se reunieron con el ENACOM, ¿no? Ellos buscan garantías para realizar su trabajo durante las protestas de las comunidades de Jujuy. Si les parece, la escuchamos. Mari Compuche, hoy les traigo una noticia de actualidad, ya que el pasado 19 de julio, comunicadores indígenas y el tejido de profesionales indígenas en Argentina presentaron ante el ENACOM, el Ente Nacional de las Comunicaciones, una solicitud para que garantice la comunicación como derecho humano y que intervenga de acuerdo a sus facultades para resguardar y proteger la libertad de expresión y la cobertura de las protestas sociales e indígenas en Jujuy. Los medios de los pueblos originarios que están realizando la cobertura desde el 5 de junio han denunciado que en diferentes oportunidades el servicio de internet se corta y que se impide la cobertura en vivo desde los celulares de 4 y 5G por el uso de inhibidores de señal. Esta presentación contó con la adhesión de numerosos medios de comunicación indígena, comunitarios, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, y además fue presentado durante el Congreso Latinoamericano de Medicina Social, ALAMES, donde numerosos líderes del sanitarismo latinoamericano dieron su apoyo al petitorio de los comunicadores indígenas. El día de hoy, 26 de julio, el ENACOM, junto al gremio FATPREM, el tejido de profesionales indígenas y diversos medios de comunicación indígena como Mapuche Kimun, Originarios, Minca Comunicación, Periódico Renacer, CISAS y Radio Chasqui, han podido ser parte de una reunión que ha convocado el ENACOM, en donde se comprometieron a investigar el uso de los inhibidores de señal, ya que con esta nota presentada se correrá el traslado a la justicia federal para que investigue lo que es un delito federal. Se generó el compromiso
para que se cree el registro tanto a medios de comunicación indígena como a productoras de contenido que traten la temática de la comunicación con identidad. Con todo esto, creemos que es sumamente positivo que el ENACOM dé respuesta y que pueda garantizar que la justicia actúe. Este es un gran avance para el reconocimiento de la comunicación indígena, de la comunicación con identidad. Estábamos compartiendo la palabra de Romina Ayelen Díaz. Le agradecemos a nuestra Lamien que ha tenido la fuerza para hacer este trabajo con la actualización, ¿no?, que corresponde. Pues es una reunión que se produjo en el día de ayer entre la ENACOM y los comunicadores y las comunicadoras indígenas. Así que agradecerle por esta información que nos brinda y también recordar que el día martes se inició la caminata hacia Buenos Aires. Recordamos que los pueblos, naciones indígenas que conforman el tercer Malón de la Paz solicitan con carácter de urgencia a diputados en Buenos Aires gestionar la sesión extraordinaria para la primera semana del mes de agosto en Cámara de Diputados del Congreso de la Nación para poder tratar las problemáticas que atraviesan en la provincia de Jujuy ante la violación sistemática del convenio 169 de la OIT. A la vez manifiestan la preocupación por la violencia institucional que se profundiza en la provincia de Jujuy, donde no existe Estado de Derecho desde el Tratado de la Reforma Inconsulta, viciada y violatoria de los derechos y las garantías establecidos en la Constitución Nacional. Decimos mucho Nehuen para la gente de las comunidades que están viajando en este tercer Malón por la Paz y esperamos que sean escuchados, ¿no? Recordamos que están viajando en estos momentos también y están visitando diferentes ciudades, estando en contacto y comunicación con diferentes organizaciones para poder denunciar todos estos hechos de violación de derechos que está ocurriendo hoy en la provincia de Jujuy, así que seguimos atentas a lo que allí esté sucediendo. Nos vamos a ir ahora a la música, vamos a escuchar a Carmen Lenqueo con Tinku. Pensando la madrugada, otra noche sin dormir, voy marcando las hojitas, esas que me regaló, que sin bendición ninguna el destino nos cuidó. Estos pensamientos del corazón me ayudan a sentir un poco mejor, porque hasta en la sombra más oscura alguna vez también brilló el sol. Estoy en medio de los Andes, creciente la luna está. Cargo todos mis tesoros, hoy no necesito más. Atravieso la frontera de todo lo que ya fui. Soberana de mi tierra, hasta el norte de partir. Estos pensamientos del corazón me ayudan a sentir un poco mejor, porque hasta en la sombra más oscura alguna vez
Seguimos en Mapuche Kimun Radio. Estamos contentas siempre de recibir visitas, Lamien. Feliz, sí, siempre es importante que sean las personas, las protagonistas de los procesos quienes nos cuenten justamente de su trayectoria, de la historia, del trabajo que realizan. Así que, bueno, nos interesa acercarnos al CEPIN, que es el Centro de Educación Intercultural y Popular. Es un equipo, una equipa de trabajo y que tiene una trayectoria desde 1998, según nos estaba aclarando acá, de trabajo, en el marco de la universidad también, ¿no? En la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero bueno, qué mejor que Jorgelina Villarreal, a la bien que la invitamos, a que pueda contarnos de qué se trata el CEPIN. Así que muchas gracias por acercarte a compartir con nosotros, a compartir con la audiencia de Mapuche Kimun Radio. Mari. Bueno, Mari, Compulamien, Compuche, que bueno, súper agradecida por la invitación y bueno, por tener la oportunidad de contar un poquito la historia y la trayectoria de nuestro centro, sí. Feliz también, bueno, para la audiencia, que nosotros estamos ahí siempre siguiendo el trabajo que ustedes hacen, pero para la audiencia, para que conozcan de qué se trata este Centro de Educación Intercultural y Popular que funciona hace ya unos años en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, yo no, digamos, yo voy a contar un poco la historia, pero no estoy desde sus inicios. Es un centro que se forma en la Facultad de Ciencias de la Educación a raíz de la participación de los equipos y de investigadores que venían trabajando ahí, grandes compañeras como Graciela Alonso, que bueno, ya no está en este plano con nosotras, pero nos acompaña siempre, y Raúl Díaz, que bueno, ya está jubilado, igual que otras jubiladas y jubilados de ahí de la Facultad de Ciencias de la Educación, que empiezan a acompañar procesos que tenían que ver con las comunidades, las organizaciones políticas y el sindicato docente, fundamentalmente a partir de participar en los encuentros de docentes rurales, y donde empieza a resonar tanto en esos encuentros como en la voz de las organizaciones esta demanda por que se tenga en cuenta que hay otra cultura en este territorio, que hay otro pueblo, digamos, ¿no? Acuérdense que después de la dictadura hubo como todo un periodo en los 80 en donde no estaba muy visibilizado, y a partir de los 90, con los 500 años y todas las movilizaciones que se dan a todo lo largo de Abya Yala, se empiezan como a reorganizar, y entonces empieza a haber, junto con esa reorganización, una demanda que, proviniendo desde la Facultad de Ciencias de la Educación, bueno, digamos, va a lo que tiene que ver con las líneas de lo que es la educación intercultural y sus posibilidades en el marco, ¿no?, de los sistemas educativos tal como están. Y ahí las compañeras y los compañeros empiezan a articular ese trabajo militante y de investigación, y se da pensar en un centro que articule una visión de la interculturalidad crítica y del compromiso, ¿no?, de investigación militante y participativo con las organizaciones, las comunidades y los docentes. Ley, hay un trabajo territorial, entonces territorializado, no sé, ahí podrías contarnos por ahí qué actividades específicamente como para acercarnos a esa forma de trabajar que tienen. Desde ese momento, digamos, bueno, se articulan lo que son proyectos de investigación y de extensión y otro tipo de actividades, siempre en conjunto y en territorio, ¿no? Y se dan, digamos, una serie de también esta idea de que sea intercultural y popular el centro, que además también es feminista, y es algo que quería contar, porque en sus orígenes, cuando esto, digamos, siempre son caminos institucionales, en sus orígenes la palabra feminista no estaba porque, bueno, no estaban dadas las condiciones de ese momento institucionales, ¿no? Y contarles también que estamos, digamos, en proceso de agregarle la F a nuestro nombre y ya no ser más CEPIN, sino ser CEFPINT, para que sea un centro de educación feminista, popular e intercultural, porque en realidad el feminismo siempre estuvo, digamos, en nuestras perspectivas como un llamado de atención respecto de toda la colonialidad y el patriarcado articulados, digamos, en estos procesos de dominación que
que se veían, digamos, venían atravesando esos escenarios en donde se empezaba a pensar la posibilidad de una interculturalidad crítica en términos, digo, ¿por qué remarco la interculturalidad crítica? En el sentido de poder reconocer estos procesos de colonialidad y el racismo que están anclados en las instituciones del Estado y que no se pueden obviar a la hora de pensar un proceso de, en el caso nuestro, de lo que se veníamos estudiando de educación intercultural. Porque, digamos, si no se agrega el componente de la otra cultura, pero no se revisa el racismo preexistente, digamos, ¿no? Que es un poco lo que pasa cuando hay esas andanadas mediáticas de representaciones y estereotipos súper negativos respecto, por ejemplo, en nuestro caso del pueblo mapuche, que tiene que ver con que esas cosas que quedaron ahí, digamos, que parecía que ya estaban, que ya nadie iba a volver a levantarlas, pero que cada vez que se da un nicho, flum aparece, y bueno, un poco estas perspectivas de interculturalidad tienen que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de habilitar la otra cultura, pero de revisar también todo lo hegemónico y homogeneizador que se dio en el proceso de conquista y que hizo que se piense que hay una cultura que vale más que la otra, ¿no? Y en esa línea, bueno, se fueron sucediendo trabajos de investigación que buscaban, digamos, indagar cómo se iban dando estos procesos en esta línea, y lo que en la universidad se conoce como extensión, que tiene que ver con esta posibilidad de articular esos conocimientos en ese trabajo territorial, digamos, donde eso que se va indagando se puede volcar y articula otro tipo de procesos, ¿no? Y en esa línea, trabajos en las escuelas con docentes y con las organizaciones mapuches, con la Confederación Mapuche, con distintas zonales, ¿no? Y en esa línea, ahí, digamos, en la primera década del 2000 se empezó a trabajar en los mapeos, en la idea del mapeo cultural participativo, en la posibilidad de pensar una recuperación de todas las dimensiones del territorio y de lo territorial que articulen, digamos, ¿no? La ancestralidad, la proyección, la vigencia, todo el conocimiento del territorio y la posibilidad de hacer un registro de ese territorio en los propios en los términos de la propia cultura, ¿no? No el mapa impuesto colonial, claro. Sino un mapa que busca recuperar todo ese saber, pero articularlo con el otro mapa, en función de que eso sea una herramienta válida en distintos procesos, digamos. No olvidemos que muchas comunidades están judicializadas y en tensión permanente, sobre todo por los incumplimientos del Estado a la hora de aplicar la legislación, ¿no? Tanto en materia de educación como en materia de relevamiento territorial. Qué importante lo transversal, o sea, también pensar la interculturalidad en todos los sentidos, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué es, como me surge la pregunta, qué es lo que los interpela, los motiva, los impulsa a seguir en este camino de la construcción desde la interculturalidad? A nivel más personal. Buena pregunta. Porque digo porque hay también una resistencia, ¿no? O sea, pero también que hay aspectos positivos, o qué es lo que motiva ahí. No, es primero un posicionamiento. Yo justamente venía hablando en eso, ¿no? ¿Para qué, digamos, en nuestro papel como académicas, como personas que decidieron en un momento dedicarse a la actividad académica, a la investigación, a la producción de conocimientos, básicamente, no poder pensar esa producción de conocimiento desde otro lugar, digamos? Tiene que ser con el compromiso de poder, de que eso pueda servir a la sociedad, pero no a la sociedad en abstracto, sino también territorialmente a los distintos grupos y colectivos. Digamos, tiene que ser un conocimiento que sirva, que permita develar estos procesos de dominación, que además a veces cuando se habla del plano, ¿no?, de las representaciones, de los estereotipos, parece que es algo como súper abstracto, pero en realidad eso tiene efectos concretos en las subjetividades y en los cuerpos, digamos, son procesos de mucho sufrimiento. A la hora de trabajar con las lamien que pasaron por las escuelas albergues, por ejemplo, los relatos de las vivencias, del sufrimiento, de toda la labor colonizadora de esas instituciones y los que implicó en sus vidas, realmente son, no es algo simbólico que queda en el aire y que no pasa nada, sino que cuando se habilitan esos procesos, digamos, les pasan cosas, digamos, a los colectivos, a los pueblos. Y el ejemplo es, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Jujuy, digamos, a partir de todo ese racismo, de repente se habilitan procesos de represión, o lo que ha pasado acá cuando, digamos, hay movilizaciones, digamos,
en preservación, digamos, ¿no? de los territorios, que de repente aparecen todos estos discursos de el antiprogreso, digamos, cuando en realidad, digamos, estos discursos que aparecen interpelados desde una única voz no dan cuenta, digamos. Hay muchos lugares del primer mundo donde estas prácticas extractivistas ya no se usan más por el impacto que tienen. Entonces no es una cuestión de que los pueblos originarios o los colectivos ecologistas estén en contra del progreso. No, están en contra de que seamos el patio trasero del primer mundo donde vienen a hacer todas las... Digamos, entonces, de poder cuestionar esas ideas, que no es solo en el plano de las ideas, sino que tienen efectos concretos, tienen efecto concreto en los territorios, en las personas, en las subjetividades, en la vida. Entonces, la convicción de que la investigación tiene que servir para eso, primero. Y segundo, de no pensar que se puedan hacer, digamos, hay otras formas, obviamente, de investigar, pero, digamos, no son las que tienen que ver con nosotras. Y acá hablo en plural porque recupero la voz de las compañeras y compañeros del colectivo, en el sentido de que son muchos años en estas prácticas en donde muchas veces hemos priorizado las articulaciones y ese trabajo en función de ir respondiendo a esa necesidad de estar ahí apuntalando esos procesos y no la acumulación académica de mérito. Exacto. Y eso... La meritocracia. Qué importante poder acercar todos estos trabajos, nos parece fundamental, ¿no? Estos trabajos que se realizan en el ámbito académico, pero como bien decís, están territorializados, ¿no? Tienen que ver con una realidad de nuestro territorio, que no es menor poder hacer parte de toda la sociedad de lo que pasa con el pueblo mapuche, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia estructural, violencia institucional, tiene que ver con un patrón racista que todavía está lamentablemente en todos los espacios. Fele, igual pienso en la interculturalidad en un sentido crítico, pero también en un sentido propositivo y de proyecto, de vida, porque ahora que la universidad también está trabajando para ser una universidad intercultural, digamos, me parece fundamental conocer todos esos procesos o ese esfuerzo, ese trabajo desde la misma academia, digamos, que vienen haciendo investigadores, investigadoras, personas que tienen este impulso, este compromiso, digamos, con esos procesos como planteaba Jorgelina. ¿Qué opinión te merece a vos esto de la universidad intercultural? ¿O qué crees? ¿Es una apuesta política necesaria en este tiempo? Yo creo que es necesario en este tiempo y en cualquier tiempo. Digamos, me parece que algo que siempre veníamos trabajando como digo, porque en esto de trabajar en articulación no solo tiene que ver con decir, bueno, ponemos nuestro saber y nuestro trabajo al servicio de las organizaciones, sino la posibilidad de construir conocimiento juntos, digamos, en interpelarnos mutuamente y en apostar a la construcción de un saber también compartido, ¿no? Poder interpelar las propias categorías que vienen desde la academia con la propia experiencia, ¿no? Y en este aprendizaje, interaprendizaje, dicen algunos autores, en estos interaprendizajes, pensar esta idea de que la interculturalidad muchas veces se piensa desde la política como algo focalizado donde hay población indígena o población diferente, ¿no? No sé, gitanos, entonces ahí hace falta la interculturalidad, cuando en realidad algo que aprendimos en nuestro caminar junto con la MIEN es que la interculturalidad es algo que tiene que ser para toda la sociedad. Por eso en algún momento de las discusiones del campo de la interculturalidad se empezó a hablar de esta idea de la interculturalidad extendida también, ¿no? Pensando como que es necesario que se reconozca que no hay una cultura hegemónica, dominante, única, sino que la necesidad de pensarse interculturales y habilitar a que hay otros con los que estamos constantemente en relación es importante. Y además de poder reconocer una dimensión política, que eso también en cómo se piensa la interculturalidad muchas veces el Estado no está, que hay que reconocer que hay territorios en donde esa otra cultura tiene un anclaje, como en el caso nuestro, digamos, cuando todo el mundo siempre pregunta, ¿por qué en Neuquén
Neuquén, siempre que se habla de interculturalidad, se habla de pueblo mapuche. ¿Y por qué? Porque es el pueblo sobre el cual se impuso la otra cultura, es el pueblo de este territorio que fue colonizado. Entonces, más allá de que en este territorio haya otras culturas, que las hay por migraciones y por otras circunstancias, esto era territorio mapuche que fue colonizado. Y eso es lo que se reconoce cuando los organismos internacionales reconocen derechos y un tratamiento especial a esas poblaciones que sufrieron todo el impacto, digamos, de esa colonización. Tiene que ver con eso. Y en ese contexto, una universidad que esté asentada en este territorio, que además recupera, digamos, en su simbología, digamos, y en su nombre, porque es la Universidad del Comahue, más allá de la castellanización, claro, digamos, es necesario en este momento y en cualquier momento. Lo que sí nos parece importante, que para que no sea solo un gesto, ¿no? Porque muchas veces la interculturalidad pasa como que es un gesto. Totalmente. Es necesario esto que en su momento proponíamos, pensando en las escuelas, que es revisar, ¿no?, los contenidos. No se trata solo de decir, bueno, vamos a ser interculturales. Igual no he tenido posibilidad de charlar qué es lo que se está pensando, digamos, de esta política, pero digo, en general, el llamado de atención de que no pasa solo por algunos cambios, sino que muchas veces eso requiere, digamos, la interculturalidad tendría que ser un eje transversal en todas las carreras. Y la posibilidad de revisar los contenidos, ¿no?, racistas, que todavía están en muchos programas de muchas asignaturas o en muchos recorridos curriculares, también, digamos, tiene que acompañar estos procesos, porque si no hay como un desfasaje y se corre el riesgo de que esto quede, digamos, en los cambios de autoridades que se dan periódicamente, que bueno, que los deseos a las voluntades, claro, que se pierda, digamos, más después en las buenas intenciones de una gestión que bueno, que como todas cambian, digamos, Entonces me parece que cuestiones de fondo tienen que ver con eso, ¿no? Y obviamente con la articulación que se pueda dar de la universidad con las comunidades también, ¿no? Bueno, la verdad que muchas gracias por brindar claridad, no solo como conceptual, digamos, como quien dice, sino también a territorializar estas ideas, porque es necesario que lo repensemos, que lo pensemos. Bueno, y también el espacio. Claro que al sí. Espacio. Bueno, yo súper agradecida por la invitación, la verdad que un placer venir a compartir, y perdón si me voy muy tarde. No, está muy bien. Te vamos a seguir invitando. De formación profesional. Te vamos a seguir invitando para poder... Pero es muy necesario. Sí, totalmente, llevar esta información también a la gente. Gracias, Jorgelina. Gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la música, ya venimos, últimos minutos de Mapuche Kimun. Nosotros decidamos, nosotros decidamos el presente. Lo veo en la calle, lo veo en la calle. Que nosotros calle, que nosotros decidamos el presente. Con un Neuquén que es más fuerte que con un Neuquén, que es más fuerte que el tema. El mismo tema y la misma historia, el mismo tema, la calle, la vereda, la tierra, la calle, la vereda, desaparecido, fusilado, torturado. Aquí venís de los más pobres, venís de los desterrados. Me la han contado mi ñuque y mi chao, y veo en la historia que las cosas en Chile mucho no han cambiado. Y no te hablo de tanto que se han movilizado, hablo del poder que tienen sobre la gente del Estado. Aquí hay tanto para dividirse, por eso rescato a quienes se mueven y organizan con su gente. Y entre la mierda que vivimos hay quien persiste gritando que nosotros decidamos el presente. Y le doy gracias pues motiva mi silencio, que hay cosas que no puedo olvidar aunque no la esté viendo. Que nadie le regala nada dando tanto tiempo, y su convicción es lo único que afirma. Estamos escuchando Licantain Rupú. ¡Ay, qué volumen! ¡Wow! Bueno, ¿por qué? Porque ha llegado Chapomayra Chapoknikov. Lo digo bien, lo digo más o menos. ¿Cómo estás, Mayra? Está bien. Mayra Miem. Mari Compuché, Pulamien, Pubenui. Acá media renga, pero bien, le vamos echando ganas. Bien, echándole Nehuen para recomendar una tremenda película de Sebastián Díaz. Sí, un nuevo documental. Me gustan mucho los documentales. Cuatro Loncos. ¿La vieron? Sí, tremenda. Está buena. Tiene mucha historia y está buena para recomendarla también para que la trabajen en las escuelas. Me parece que
La pueden ir trabajando como por capítulos. Bien. Cuenta la historia de 4 loncos. Lonco es cabeza, vamos a decirlo. En Mapuzungún. Y cuenta la historia. Hay los 3 primeros relatos de los loncos. Sucede algo que ya lo han hablado acá, que es la profanación de los cuerpos. Tremendo eso. No, lo trasladan a museos, a espacios científicos, y luego de varios años lo recuperan, lo llevan a las comunidades. Hay relatos también de la gente de la comunidad y que dice que es importante esto no solamente para devolver algo que pertenece a ese lugar, sino también para una reparación espiritual, dicen. Wow. Que eso me parece súper importante, digamos. Leila, bien. ¿Qué más puedo decir? Es un documental largo, de 1 minuto. Hay que prepararse entonces. Sí. Hay que prepararse para verlo. Mucha historia, decías. Mucha historia. 1 minuto 20 más o menos. 1 hora 20. Sí, 1 hora. Era re Una rápida. hora. Re rápido pasaba. Era Ay, Mapuche que Kimun. estoy hablando muy rápido también. Sí. ¿Qué más? Bueno, que es un documental que está recomendado por Chapo, por Mapuche Kimun, no, y porque creemos que es importante empezar a visibilizar esta historia que todavía queda en la memoria de la gente, que tiene que ver con lo que mencionabas, que no es menor, que tiene que ver con la profanación de las tumbas, podríamos decir. Sí, una historia que muchas veces no nos la cuentan en la escuela, no nos la cuentan en ningún lado. Sí, es entonces más como que hay que adentrarse en esa. Es doloroso hablar del genocidio, Mal. seguramente tendremos que ponerle cuerpo a eso también, pero es necesario, así que bueno, gracias por la invitación, el convite a ver la 4 Bien. loncos. ¿Dónde la ven? ¿Dónde? Se puede ver en YouTube, está liberada. Esta película se terminó de filmar en el 2020 y a mí algo que me llamó la atención, que quiero dejar ahí como el interrogatorio también que tiene que ver con este espacio, es que todos los protagonistas son hombres. Después la ficha técnica, la mayoría en su porcentaje, un 80 o 90% son hombres. Entonces yo me pregunto, una película tan actual, ¿qué pasa? ¿Dónde están las mujeres? Bueno, Y las diversidades. Feleila. Entonces la dejo ahí. Miremos entonces, miremos con todas las, miremos con perspectiva de género también la peli. Sí. Chapo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy veloz ha sido tu participación, muy valiosa. Nos despedimos, nos quedamos sin tiempo. Peucayal. Y si quieres un buen, ponele merken. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Commander Time. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Commander Time. Mueve el mate para activar. Sacarla, es el momento de mente activarla. Listo el agua, voy a calentarla. Hierba preparada para succionarla. Ey, saborearla. Amargura así traspasarla. Ingerir para digerir, vida activarla. Sonrisa grande, vida relajarla. Ey, todo germina cuando hay sonrisa. Todo termina pero nada finaliza. Mente campesina, en gueto se desliza. Mate es medicina con poleo o melisa. Rompiendo la rutina, alma se tranquiliza. Tostada mi harina, nuevo como hortaliza. Como agua cristalina, mi ser se moviliza. Mentaliza, empatiza, tu piu que mapuchiza. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Commander Time. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Commander Time. Mueve el mate para activar. Mate con limón o con menta. Con aguardiente pa'l frío la tormenta. Mate leche pa' que ne buen coseche. Mate lavao para los pichiqueche. Mate con cedrón o con miel. Yo tomo mate amargo en Pudahuel. Mate con naranja o con laurel. Mate con pomelo pa' subir el nivel. Ármate y amate. Combate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate. Jaque mate, may. Ármate y amate. Combate, infórmate, perfúmate. Si no tienes hierba, súmate, asómate. Cambio la hierba pa'l remate.
mate, mate. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumenu Time. Mueve el mate para activar. Pásame el mate que yo quiero matear. Mueve el mate para despertar. Así sale el Kumenu Time. Mueve el mate para activar. Lamngan luang ko, kinya mate tu ayu, mate tu iche thoi kuma mu kinu cham. Papai, mate tu ayu chiu. Felei. Con jengibre, boldo, manzanilla, pa' conversación de la gente sencilla. En tierra charrúa, guaraní, en Puelmapu, Ngulumapu con tus weni. Mate pa' privado de libertad, como mapuche que injustamente están. Mate pa' el campo y la ciudad, se va dando la veracidad. Mate pa' que lo malo mate, mueve el mate, mueve el mate. Mate pa' que lo malo mate, hasta la última chupa del mate.